He dedicado más de 30.000 horas a analizar patrones de lotería de 1.000 maneras distintas durante los últimos 18 años. Este es el inicio de una serie en la que te presento estrategias basadas en datos para que seas tú quien decida cuál quiere implementar. Todas las herramientas de lotopro.es son únicas. Las he diseñado yo exclusivamente y, lo más importante, son 100% gratuitas, sin registros ni suscripciones, ya que mi objetivo es transformar cálculos matemáticos complejos en resúmenes interactivos que puedas aplicar directamente a tus combinaciones. Dicho esto, empezamos con el análisis. Como ves, la plataforma la he dividido en dos: las loterías principales de España y mis herramientas de análisis. Sorteos. Pero cuidado, esto no es una simple tabla de resultados. Lo que ves aquí es una reconstrucción de la historia reciente de cada número: cuándo apareció, en qué posición y con qué frecuencia. En mis herramientas, nada es casual. Cada detalle es un filtro camuflado. Fíjate en el rango cromático. Verde. El número ha salido una vez en los últimos 12 sorteos. Amarillo, 2 veces. Azul, 4 veces. Y así sucesivamente. Esto te permite identificar visualmente la temperatura de cada número. Por ejemplo, si tu combinación tiene 2 números azules, es decir, que han salido 4 veces recientemente, mi base de datos, con más de 9.000 sorteos de Bonoloto desde 1988, me dice que eso solo ha ocurrido en 253 ocasiones. ¿Es imposible que ocurra? No. ¿Es estadísticamente eficiente? Rotundamente no. La colorimetría te ayuda a decidir cuántos números de cada frecuencia elegir para tu combinación, para moverte siempre en los rangos de mayor probabilidad. Habrás notado que a muchas filas les faltan números. No es un error. En esta tabla, cada número aparece solo una vez, en su última aparición. Si en la fila 3 faltan los 2 primeros números, es porque el 2 y el 9 han vuelto a salir en sorteos posteriores. ¿Por qué lo muestro así? Porque según la estadística, lo más inteligente es elegir 2 números de una misma fila y los otros 4 de filas diferentes. Además, cada número mantiene la posición exacta que ocupó, del 1 al 6, al ordenarse de menor a mayor. Parece un detalle menor, pero es vital para lo que te enseñaré más adelante. Y ahora pasamos a la siguiente sección. Subimos un escalón en la estrategia. Ya no miramos números sueltos, ahora analizo cómo se llevan entre ellos. En mi herramienta de parejas, cada celda es un radar de retraso. Representa exactamente cuánto tiempo hace que no aparecen juntos los números de su fila y su columna. Imagina que tienes curiosidad por la pareja del 4 y el 9. Buscas el punto de coincidencia y, como ves aquí, te marca un retraso de 142 sorteos sin aparecer juntos. Lo bueno es que la tabla es totalmente reversible. Puedes leerla de fila a columna o viceversa. El dato siempre es exacto. Un detalle fundamental: todas mis herramientas son inteligentes, se adaptan automáticamente a cada lotería, recalculando todas las combinaciones posibles y detectando cuál es el máximo retraso actual de cada pareja. No importa si es Bonoloto o cualquier otra, el sistema ajusta el espacio de búsqueda al instante. Pasamos a la siguiente herramienta. Damos un paso más hacia la profundidad estadística con la sección de tríos. Aquí, el sistema analiza cada combinación posible de 3 números en todo el histórico y calcula algo muy específico: el retraso desde la última vez que ese trío obtuvo al menos 2 de 3 aciertos. Quizás te preguntes, ¿por qué buscar 2 de 3 y no el pleno? La respuesta es pura matemática de frecuencia. Hay tríos que no han salido juntos, los 3 a la vez, ni una sola vez en los más de 9.000 sorteos de Bonoloto. Buscar el 2 de 3 nos da una ventaja estratégica enorme que te explicaré en detalle en otro vídeo. Como ves, aquí las tablas son mucho más interactivas. Puedes usar los deslizadores para decidir cuántos tríos quieres visualizar, ordenados siempre de mayor a menor retraso. Pero lo mejor viene ahora,
Puedes jugar con los selectores para identificar qué combinaciones cubren la mayor cantidad de esos tríos seleccionados al mismo tiempo. Y para ti, que buscas hilar aún más fino, te incluyo una tabla adicional por si prefieres extraer solo la pareja que más se repite dentro de esos tríos con mayor retraso. Es una forma de destilar la estadística para que se adapte exactamente a tu gusto. Pero seguimos, porque aún nos queda ver cómo unimos todas estas piezas. Entramos en una de las partes más potentes del análisis, la frecuencia frente a lo esperado. Aquí es donde la matemática pura nos dice si un número está saliendo más o menos de lo que por probabilidad le corresponde. Como ves, tengo preparadas dos tablas interactivas. En la primera, según el rango que elijas con el deslizador, el sistema calcula la frecuencia real y la compara con la frecuencia esperada matemáticamente. En la fila de diferencia, verás el resultado. Los tonos verdes indican un exceso de apariciones, mientras que los rojos señalan un déficit. Además, tienes filas con rangos fijos para detectar más rápido las tendencias en diferentes intervalos. Pero la verdadera magia está en la segunda tabla. Aquí el deslizador controla un intervalo móvil. Si seleccionas, por ejemplo, 110 sorteos, la primera fila analiza del sorteo 1 al 110. Pero la segunda fila hace lo mismo desplazándose un paso atrás, del 2 al 111, y así sucesivamente. Esto te permite ver cómo se ha desarrollado la salud de cada número a lo largo del tiempo, como si fuera una película de su comportamiento estadístico. Tienes la interpretación detallada justo debajo para profundizar más. Y ahora sí, prepárate, porque pasamos a la siguiente herramienta, que es, sin ninguna duda, mi preferida. La herramienta de estructuras. Aquí es donde realmente empiezo a filtrar el ruido del azar. Lo que ves en la primera tabla es el top 5 de cobertura en un intervalo fijo de 3 a 20 sorteos. Esta tabla te indica qué números están cumpliendo con un patrón específico de repetición en cada posición. Es como un escáner que busca los números que mejor encajan en las estructuras más probables del histórico reciente. Pero lo potente viene con el selector dinámico. Al mover la ventana histórica, la matriz se actualiza para enseñarte la distribución exacta de frecuencias en el rango que elijas. Por ejemplo, si seleccionas 10 sorteos, la tabla te marca en verde qué números han salido más y en color blanco cuáles están faltando en ese periodo exacto. Para facilitarte el trabajo, he creado esta tabla de agrupamiento. Aquí puedes ver los números clasificados por cuántas veces han salido. Si buscas números que hayan salido exactamente 2 veces en los últimos 10 sorteos, los tienes todos listados aquí. Es la forma más rápida de construir tu base de selección. Finalmente, al pulsar este botón, el sistema procesa todo el histórico para enseñarte las 10 estructuras reales que más se repiten. No solo vemos la frecuencia, sino que calculo el promedio, el retraso actual y el ratio. Fíjate bien, la columna ratio es la única con gradiente, y no es por casualidad. En mi sistema, el ratio es mucho más importante que el retraso absoluto. ¿Por qué? Porque el ratio te dice cuántas veces el retraso ha superado a su propio promedio. Por ejemplo, fíjate en esta estructura con un retraso de 34 sorteos y un ratio de 1,73. Tiene mucha más fuerza estadística que esta otra de 46 sorteos, pero con un ratio de 1,69. La clave está en la constancia. La primera suele aparecer cada 19 sorteos, mientras que la segunda es mucho más perezosa. Llegamos al punto clave. En la tabla verás códigos como 001112. Pero, ¿qué representan exactamente estos números? Presta atención, porque aquí reside la verdadera potencia de la herramienta. El programa calcula las estructuras del siguiente modo. Toma el último sorteo y analiza cada uno de los números ganadores dentro del intervalo que haya seleccionado en el selector. En nuestro ejemplo, los últimos 10 sorteos. El algoritmo mira cuántas veces se ha repetido cada número ganador en ese intervalo exacto. Si el programa detecta que, de los números ganadores, hay 2 que no habían salido ni una sola vez en los últimos 10 sorteos, marca 00. Si luego encuentra que 3 de esos números se habían repetido exactamente una vez en ese periodo, marca 3 veces el 1,
Y si por último hay un número que ya había salido 2 veces en esos 10 sorteos, marca un 2. El resultado final es la estructura 001112. Es muy importante que entiendas que estos valores no representan la posición del número, sino la cantidad de números que pertenecen a cada grupo de repetición, ordenados siempre de menor a mayor para identificar el patrón. Y el programa no se detiene en el presente. Hace exactamente lo mismo con todos los sorteos del historial. Para el sorteo anterior, vuelve a mirar hacia atrás los 10 sorteos precedentes, o el valor que tengas en el selector, y cuenta cuántas veces se repitió cada número para crear su estructura. En otros sorteos, podrá haber números que se repitieron 3 veces, o más números con 2 repeticiones. Una vez que el sistema ha creado las estructuras para cada sorteo de toda la historia de la lotería, las filtra y las organiza en esta tabla, enseñándote las que más veces se han repetido. Si decides cambiar el intervalo, por ejemplo, a 15 sorteos, el programa recalcula todo al instante, teniendo en cuenta siempre los últimos 15 sorteos para cada punto del historial. ¿Qué nos dice esto a nivel estratégico? Que si te vas a la tabla de agrupamiento y formas combinaciones siguiendo este patrón, es decir, eliges 2 números del grupo que tiene 0 repeticiones, 3 números del grupo que tiene 1 repetición y un número del grupo que tiene 2 repeticiones, sabes que en promedio esa estructura saldrá cada 17 sorteos. Esto reduce drásticamente el universo de combinaciones posibles. Pasamos de casi 14 millones de combinaciones a un promedio de 1 entre 400.000. Estamos condicionando los números en grupos según su comportamiento reciente. Ten en cuenta que la cantidad de números en cada rango cambia de un sorteo a otro, lo que hace que las combinaciones varíen muchísimo. Además, las estructuras cambian según el intervalo que elijas. En intervalos mayores, habrá números con muchas más repeticiones. Es un sistema totalmente dinámico. Pero aquí viene lo verdaderamente increíble. Si aciertas la estructura, la probabilidad de acertar los 6 puede ser 50 veces mayor que jugando al azar puro. Y si a esto le aplicas algún filtro de colorimetría de la herramienta de últimos sorteos, el total de combinaciones puede bajar a unas 10.000. Piénsalo bien. Si aciertas la estructura y el filtro de colorimetría, la probabilidad de acertar los 6 números pasa de 1 entre 14 millones a 1 entre 10.000. Es una salvajada de diferencia que rompe por completo las reglas del azar tradicional. Como esta herramienta tiene demasiadas estrategias y posibilidades, le dedicaré un vídeo exclusivo para explicártela en profundidad. De momento, pasamos a la siguiente herramienta. Entro ahora en el análisis posicional. Una herramienta que he diseñado para diseccionar el comportamiento individual de cada columna de la combinación ganadora. Quiero recalcarte que estas no son las típicas estadísticas de frecuencia que vas a encontrar por ahí. Estamos ante un análisis mucho más fino y estratégico. Como puedes observar, cada pestaña representa una posición específica dentro de la combinación. El sistema te enseña el top 10 de números que más han salido en esa ubicación exacta. Como verás en la siguiente y última herramienta de la web, entender la estadística por posición te permite generar estrategias extremadamente potentes para filtrar tus jugadas. Aquí también aplico la métrica al ratio. No me fijo solo en la repetición, sino en la madurez de la posición para recibir ese número. Pero el análisis no se queda ahí. En la columna de la derecha tienes las estadísticas por terminaciones. Aquí el programa extrae la última cifra de cada número, del 0 al 9, para detectar patrones cíclicos. ¿Por qué es esto tan importante? Porque a menudo, aunque un número concreto no tenga una estadística clara en ese momento, su familia de terminación sí la tiene, revelando tendencias que de otro modo te pasarían desapercibidas. Al final de cada pestaña, el sistema te ofrece un resumen automático con la terminación líder y su número exacto de apariciones, dándote una pista de por dónde puede venir el próximo sorteo. Esta herramienta está en constante evolución y en la próxima actualización iré integrando todavía más métricas. Y ahora sí, voy con la última herramienta de la web, la calculadora de rentabilidad estratégica.
Aquí es donde todo el análisis previo, la colorimetría, los retrasos, el ratio y las estructuras, se somete a la prueba de fuego de la matemática pura. Esta calculadora dinámica no te dice qué números van a salir, sino algo mucho más valioso. Te dice si tu estrategia es matemáticamente rentable o si estás tirando el dinero. El funcionamiento es sencillo pero profundo. Divido la lotería en 4 grupos basados en el análisis anterior. Por ejemplo, en el grupo A pongo los números que no han salido en los últimos 10 sorteos. En el B, los que han salido una vez, y así sucesivamente. Introduces cuántos números hay disponibles en cada grupo y cuántos quieres elegir para tu jugada. Automáticamente, el programa calcula el universo total de combinaciones de la lotería y lo compara con el filtro que estás aplicando. Aquí, introduces la frecuencia que has descubierto en la herramienta de estructuras. ¿Cada cuántos sorteos ocurre este patrón? Al pulsar el botón, ocurre la magia. El sistema calcula el esfuerzo probabilístico. Voy a ponerte un ejemplo práctico, para que veas cómo funciona la calculadora y demostrarte al mismo tiempo la importancia de las estadísticas por posición que hemos visto antes. Imagina que, tras tu análisis, has decidido jugar el número 37 como fijo en la posición 3 en todas tus combinaciones. Para calcular esto, configuramos los grupos así. En el grupo A, ponemos los 36 números que son menores al 37 y marcas que quieres elegir 2, que son los que acompañarían al 37 por la izquierda. En el grupo B, ponemos el número fijo, 1 disponible y 1 a elegir, que sería el 37. En el grupo C, indicamos los 12 números restantes mayores al 37, de los cuales deben salir los 3 que faltan para completar la combinación. El grupo D lo dejamos vacío y la frecuencia la ponemos en 1 para este caso en concreto. Como hemos condicionado el número 37 como fijo en la posición 3, ocurre una reducción brutal. Como puedes ver tras el cálculo, la probabilidad de acertar 6 números pasa a ser de 1 entre 138.600. Estamos hablando de una ventaja de 100.89 veces frente al azar puro. Y si a este filtro le sumas la colorimetría adecuada, esas combinaciones pueden bajar incluso a cerca de 2.000. Has pasado de 14 millones a 2.000 con un solo número bien posicionado. Un detalle importante. Para calcular combinaciones de 5 números, como en Euromillones o El Gordo, recuerda elegir la lotería correspondiente en el menú principal. Si tienes seleccionada Primitiva o Bonoloto, el sistema siempre te va a exigir introducir 6 números, ya que cada juego tiene su propia configuración matemática. Pero antes de terminar, quiero hacerte un pequeño regalo. Lo que has visto hasta ahora es solo la superficie. En la próxima actualización, que ya estoy integrando, voy a liberar la herramienta que va a cambiar las reglas del juego para siempre. El análisis delta y rachas. Mientras otros se limitan a mirar frecuencias, yo he bajado al nivel del código puro. Aquí no solo analizo la distancia entre sorteos, sino la aceleración de esa distancia. Es decir, calculo el delta del delta. Esta herramienta es el resultado de años de evolución técnica. Para que te hagas una idea de la magnitud de lo que hay bajo el capó, hace unos años, el sistema tenía que procesar decenas de millones de fórmulas matemáticas. Tras un trabajo de optimización brutal, conseguí reducir esa carga a 3,6 millones de operaciones y hoy, finalmente, he logrado vectorizar los cálculos. Combinando bases de datos de alto rendimiento con programación avanzada, he conseguido que un proceso que antes era pesadísimo ahora sea ágil y fluido. Esto es lo que me permite implementar el análisis delta directamente en la web para que lo uses en tiempo real. Estamos hablando de computación aplicada a la probabilidad, algo que hasta ahora estaba reservado a sistemas de análisis financiero de alto nivel. Como has podido ver a lo largo de este manual, mi objetivo con esta web no es darte una fórmula mágica, porque eso no existe, sino darte las herramientas de ingeniería necesarias para que dejes de jugar a ciegas. Lo que has visto hoy es el fruto de años de programación y análisis matemático condensados en una interfaz para que tú mismo puedas aplicarlo desde tu casa. Mi compromiso es seguir evolucionando. El análisis delta es solo el siguiente paso de un camino que no tiene vuelta atrás. Si valoras el trabajo técnico,
qué hay detrás de cada línea de código y cada métrica, te invito a formar parte de esta comunidad. Suscríbete, dale a la campana y, sobre todo, déjame tus dudas en los comentarios. Tus preguntas son las que impulsan las próximas actualizaciones de la herramienta. Gracias por acompañarme en este recorrido técnico. Recuerda, el azar es inevitable, pero la estrategia es tu mejor defensa. Nos vemos en el próximo sorteo y en la próxima actualización. Hasta pronto.